Hola a todos nuevamente, bienvenidos una vez más al curso de Química Básica con el profe DH. Quiero empezar por agradecer a las personas que confían en este contenido y nos miran a través de la plataforma de YouTube. Espero que lo que se produce, este material, esté siendo de apoyo pues para el desarrollo de sus tareas y el desarrollo de sus conocimientos en la asignatura de química. Así que bienvenidos una vez más. En esta ocasión trabajaremos lo que corresponde al tema de estequiometría, porcentaje de rendimiento de reacción y reactivo limitante. Entonces los nombres estequiometría, reactivo limitante y porcentaje de rendimiento de reacción, ¿qué son en sí? Cuando hablamos de estos tres temas, estamos hablando de herramientas que son de amplio uso en la industria y en la investigación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos manejar las cantidades que debemos mezclar para llegar a un producto. Entonces, si nosotros vamos a una industria, a una fábrica, en esas fábricas se tienen que procesar sustancias químicas para poder obtener otras con unas características especiales. Pero entonces no se va a mezclar una cantidad así, al azar. No, ya los científicos, los ingenieros encargados de esto, tienen conocimiento de los cálculos que deben hacerse para poder obtener las cantidades necesarias de productos. De esa manera pues se optimizan los recursos, se optimizan los reactivos y se llega a la cantidad necesaria de producto para utilizarla en cualquier parte de un proceso. Entonces nos vamos a meter en lo que corresponde a estos cálculos. Cuando hablamos de una reacción química, tenemos que entender que ésta se aleja de la cotidianidad, de la forma en cómo se trabaja regularmente. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en el cotidiano y dicen, bueno, queremos formar tal cosa, entonces revuelve 100 gramos de una cosa con 100 gramos de otra y esperemos pues que esto se obtenga, con esto se obtenga pues el producto que estamos necesitando. Entonces esto falla a la lógica de la química, no funciona de esa manera, no ocurre que usted tiene que coger una cantidad y luego otra de las mismas o doblar una cantidad o ponerle una cantidad específica. No, no funciona de esa manera. Existen maneras de calcular las cantidades exactas que se tienen que utilizar para que las reacciones den los resultados esperados. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si se mezclaran de manera arbitraria esas cantidades, lo que vamos a generar es que uno de los reactivos vaya a quedar en cantidad por encima de la necesaria. Entonces eso va a generar que el compuesto que se obtiene, es decir, el producto, va a quedar en unas condiciones de impureza. Entonces vamos a ver que no tiene las características esperadas. Mientras que si somos juiciosos y aplicamos la estequiometría de buena manera, ahí miraremos que se obtiene lo que estamos esperando, es decir, el compuesto puro. En este caso les he traído unas imágenes del compuesto nitrato de cobre. El nitrato de cobre es una sustancia de color azul que se muestra aquí en una buena condición, en un estado puro, pero cuando la reacción se lleva a cabo de manera inadecuada porque se excede la cantidad de un reactivo u otro, entonces podemos encontrar unos resultados que no son tan buenos como uno espera. ¿Listo? Vamos a volver a esta reacción más adelante en este mismo video y conversaremos más al respecto. Cuando nosotros hacemos los diferentes cálculos estequiométricos podemos determinar la cantidad exacta que se tiene que adicionar para poder llegar a ese compuesto puro. También, como se lo dije anteriormente, pues vamos a volver a este ejercicio y encontraremos que la cantidad no eran 100 gramos como se decía anteriormente, sino que son 129,02 gramos que se le deben mezclar a estos 100 gramos de acá, de este hidróxido de cobre, para poder obtener la cantidad necesaria y esperada en la condición esperada del compuesto que estamos formando. Bien, cuando nosotros hablamos de estequiometría, de este capítulo de relaciones de masa, que es lo que abarca la estequiometría, podemos encontrarnos tres tipos de cálculos, que son los ejercicios de estequiometría puros, que son los ejercicios de reactivo limitante y que son los ejercicios de porcentaje de rendimiento de reacción. Miremos en qué consiste rápidamente cada uno de ellos. Entonces, en uno de estequiometría, regularmente se nos otorga una única masa y a partir de ella se pueden calcular las cantidades necesarias de todas las demás.
Me explico, por ejemplo, si en un laboratorio se cuenta con 100 gramos de este hidróxido de talio, a partir de estos 100 gramos se puede hacer el cálculo de cuánto se requiere de ácido clorhídrico, se puede hacer el cálculo de cuánto se producirá de cloruro de talio y de agua. Entonces, a partir de estos 100 gramos podemos observar cuánto se necesita aquí del lado reactivo y cuánto se produce de cada uno de estas especies del lado derecho. ¿Qué lo diferencia con el ejercicio de reactivo limitante? Que el ejercicio de reactivo limitante, cuando se lo plantea, otorga dos masas. ¿Para qué? Para que se haga una comparación y pueda establecerse cuál de los dos va a terminar frenando el avance de dicha reacción. Es decir, uno de estos dos va a impedir que la formación del producto se siga dando. Lo explicaré en su debido momento. Y por último tenemos el porcentaje de rendimiento de reacción, que como se dijo hace un momento, lo que nos va a permitir evidenciar es qué tan eficiente está siendo una reacción. ¿Cómo es esto? Pues sencillamente se compara lo que experimentalmente se obtiene, es decir, lo que nosotros logramos alcanzar en el laboratorio, en la obtención en el laboratorio, y se compara con lo que tendría que dar de manera teórica. ¿Cómo es esto? Pues cuando me refiera a lo teórico estaré diciendo de lo que se debe obtener a través de los cálculos que vamos a desarrollar. También se va a hablar de este tema un poco más adelante. Arranquemos con los cálculos estequiométricos. Como se había dicho, se necesita solamente de una masa y a partir de ella se tratarán las demás. Pero cuando nosotros vamos a desarrollarlos en sí, necesitamos de 6 pasos. De estos 6 pasos hay que dejar claridad que 5 de ellos ya se trabajaron en estos cursos, en los diferentes videos que hemos hecho, y pues si se requiere de pronto de un refuerzo en cada una de esas temáticas, pues se les invita a que miren los videos en particular. Entonces, los pasos son la escritura de la ecuación química, el balanceo de la ecuación química, la escritura de las relaciones estequiométricas, la conversión de gramos a moles, la conversión de moles a moles, que es el único paso nuevo, básicamente lo único que aprenderíamos hoy. Y por último, la conversión de moles a gramos. Entonces, todos estos pasos, el 1, 2, 3, 4 y 6, ya lo hemos trabajado en otros videos. Escritura de ecuación química y escritura de relaciones estequiométricas está en el video de lo que corresponde a reacciones químicas. Balanceo de ecuaciones químicas está en el video de ley de la conservación de la materia y balanceo de ecuaciones. Lo que es conversión a gramos a moles y moles a gramos está en el capítulo de mediciones que se llama conversión de unidades. Entonces son temas que ya se han trabajado. Entonces lo que haremos es meterlas al contexto de los cálculos estequiométricos y utilizaremos estas diferentes herramientas en el transcurso del video. Entonces vamos a arrancar con un ejercicio que nos permita su aplicación. El ejercicio dice: se hacen reaccionar 100 gramos de hidróxido tálico con ácido clorhídrico para producir cloruro de talio 3 y agua. Entonces, eso es la reacción que nos están proponiendo y nos piden que calculemos la cantidad necesaria de ácido clorhídrico para que reaccione todo el hidróxido. Tal como se había dicho, entonces nos dan una cantidad, una masa de este compuesto y nos dicen que determinemos la masa de este de acá, pero para que reaccionen exactamente entre ellos y que no quede un residuo que nos vaya a perjudicar la pureza del compuesto aquí obtenido. Entonces, miremos cómo es que se procede a eso. Entonces, arrancamos paso número 1, escritura de la ecuación química. Tenemos que tener la competencia de poder escribir estas ecuaciones a través de la nomenclatura. Entonces, en ese caso, tendríamos que escribir hidróxido tálico de forma TLOH3, ¿sí? Les recuerdo que la escritura de estas fórmulas de cada una de las especies químicas lo encontramos en los videos de familias químicas, en este caso pues en el video de hidróxidos. Luego nos dice que reacciona con el ácido clorhídrico HCl para producir la sal tricloruro de talio más agua. Ahí está planteada la ecuación. Entonces, recomendación: saber o tener un buen manejo de escritura de fórmulas y también de nomenclatura, ¿sí? Entonces necesitamos determinar bien los estados de oxidación, debido a que si fallamos en esta primera parte del ejercicio, pues sencillamente todo lo demás estará calculado erradamente.
Bien, después de que se ha hecho ya la escritura de la ecuación, ahora sí procedemos a balancearla. Entonces vamos a utilizar el método de balanceo por tanteo. Sabemos que tenemos que proceder primero con los elementos diferentes al oxígeno y al hidrógeno y luego pues continuaremos con ellos. Entonces arrancamos con el talio, tenemos un talio, acá tenemos un talio. Seguimos con el cloro, tenemos 3 por 1, 3 y acá 3 cloros. Por este lado tenemos 3 oxígenos y aquí tenemos 3 por 1, 3 oxígenos y tenemos 3 hidrógenos aquí más otros 3 hidrógenos acá para 6 y aquí tenemos 6 hidrógenos. De esa manera, con la implementación de estos dos coeficientes estequiométricos, el 3 para el ácido clorhídrico y el 3 para el agua, hemos balanceado la ecuación. Entonces esto ya lo trabajamos en un video previo, pues para no alargarlo tanto, pues sencillamente he asignado los coeficientes que se requerían para poder llegar al cumplimiento de la ley de la conservación de la materia. Cumplido el paso 2, procedemos entonces ahora a lo que es la escritura de las relaciones estequiométricas. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros podemos establecer las relaciones estequiométricas con todas las especies químicas. Entonces podemos decir que una molécula o un mol de hidróxido de talio reacciona con 3 moléculas o 3 moles de HCl. Entonces eso también lo habíamos visto en el video de reacciones químicas, ¿sí? Pero nosotros podríamos establecerla con cualquier otro. Por ejemplo, y la vamos a necesitar para este mismo ejemplo, aquí tenemos esa relación entre el hidróxido de talio con el tricloruro de talio. Entonces es una relación entre ellos que es de 1 a 1. Recuerden que si no se encuentra un número aquí adelante, se asume que es un número 1. Pero entonces, cuando estamos desarrollando un ejercicio, pues nosotros podemos escribir todas las relaciones estequiométricas, pero realmente vamos a utilizar solo aquellas pues que nos soliciten en dicho ejercicio. En este caso, en el ejercicio nos preguntaron cuál era la cantidad de ácido clorhídrico que debía utilizarse. Entonces, la relación que tengo que buscar es de quien me dieron el peso, que era este hidróxido de talio, con quien me están preguntando, que es este ácido clorhídrico. Entonces, esa es la que me interesa. Entonces decimos que un mol de hidróxido de talio reacciona con 3 mol de HCl. Lo cojo en términos de mol. ¿Por qué? Porque para los cálculos estequiométricos debe hacerse basado en ese término de moles, no en el concepto de moléculas. Bien, vamos a avanzar entonces al paso número 4, otro paso que ya habíamos manejado, que es convertir los gramos que da el ejercicio, lo vamos a pasar a moles. Para esto sabemos que se requiere de la masa molar. Entonces aprendimos ya también cuando hablábamos de escritura de fórmulas químicas, en el video de escritura de fórmulas químicas, hablábamos de cómo calcular una masa molar. Entonces decimos que este hidróxido de talio tiene un átomo de talio, tiene 3 átomos de oxígeno y tiene 3 átomos de hidrógeno. De esta manera entonces vamos a la tabla periódica y miramos cuáles son los pesos correspondientes a cada especie química, a cada elemento, y por último los multiplicamos y los sumamos. Entonces encontramos que la masa molar del hidróxido de talio es de 255,4 gramos. ¿Qué hacemos con esta masa molar? Entonces recordemos que ella nos va a servir como herramienta para poder transformar estos gramos del hidróxido de talio a moles de hidróxido de talio. Entonces lo colocamos aquí, sabemos como siempre, colocamos el número que da el problema, 100 gramos de hidróxido de talio, un por y una línea de dividido. ¿Qué hacemos con él? Colocamos esta igualdad aquí, uno arriba y uno abajo, de modo tal que se cancelen las unidades. Entonces gramos de hidróxido de talio con gramos de hidróxido de talio se cancelan y la respuesta se dará en moles de hidróxido de talio. ¿Cuánto nos da esta operación? Nos da 0,392 mol del mismo hidróxido de talio. Entonces este número en los ejercicios de estequiometría es especialmente importante, por eso le he puesto el rótulo aquí de número importante. Siempre cuando usted coja la masa que le da el ejercicio y la convierta a moles en un ejercicio de estequiometría, le va a arrojar este dato de aquí. Téngalo muy en cuenta porque a partir de ahí se hacen los cálculos de todo lo demás. Miremos ese caso en particular. Entonces tenemos aquí el número importante y es a partir de él que vamos a hacer el paso número 5, que dije que era el único paso nuevo. Entonces
vamos a hacer el paso de los moles de lo que nos dan hidróxido de talio a los moles de lo que nos piden el ácido clorhídrico. Entonces, para eso es que se usan las relaciones estequiométricas que habíamos dicho previamente. Entonces, habíamos dicho que un mol de trihidróxido de talio va a reaccionar con 3 moles de ácido clorhídrico. Entonces, cogemos el número importante, lo ponemos acá y aplicamos esta relación estequiométrica. Entonces, decimos que por cada 1 mol de hidróxido de talio se reaccionan 3 moles de ácido clorhídrico. Entonces, aplicando esta multiplicación nos da un valor de 1,175 moles de ácido clorhídrico. Aquí tenemos el valor que nos va a permitir llegar al paso 6. ¿Cuál es el paso 6? Sencillamente convertirlo de estos moles de ácido clorhídrico a los gramos, que fue lo que nos pidieron en el ejemplo, en el ejercicio. Aquí está. Entonces sabemos que para pasarlo de esos moles a gramos se requiere que nosotros hayamos calculado la masa molar de ese ácido. Entonces, haciendo una operación bastante básica que ya conocemos, se obtiene que un mol de ácido clorhídrico pesa 36,45 gramos del mismo ácido clorhídrico. De esa manera, entonces, tenemos que 1,175 mol de ácido clorhídrico por un mol de ácido clorhídrico que pesa 36,45 gramos, hemos pasado esto aquí, y nos da el resultado. Entonces, a esos 100 gramos del hidróxido de talio tendríamos que mezclarle 42,82 gramos del ácido. Entonces, aquí realmente quiero que observemos que la cantidad no es la que a nosotros se nos antoje, no es ponerle 100, ni ponerle el doble, ni ponerle la mitad, no. Es una cantidad que la vamos a calcular a partir del número de moles que se requieren de esta especie química. Y siempre tenemos que hacer ese cálculo de esa manera, pasándolo a moles, calculando los moles de la otra especie química y por último pasarlo a gramos. Entonces, aquí nosotros hemos visto las cantidades que se deben mezclar. ¿Qué viene ahora? Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ya no para lo que se necesita para que reaccionen las dos especies químicas, sino que vamos a pasar al cálculo de los productos. Entonces vamos allá. Miramos que en el ejemplo que yo había puesto hace un rato, el punto B dice: calcule la cantidad de tricloruro de talio 3 producido. Entonces, nótese por favor que ahora las relaciones entre esta especie química, de la cual saqué el número importante y por eso decía que voy a arrancar sobre ella, ahora la vamos a relacionar con la especie que nos están pidiendo en el punto B. Ya no nos interesa ya lo dejamos atrás porque se hizo el cálculo correspondiente. Vamos a cuánto se va a obtener. En este caso, entonces nosotros miramos que muchos de los pasos que necesitamos para un cálculo de estequiometría ya están hechos, ya se construyeron en el punto A y no hay necesidad de volverlos a hacer. ¿Ya se escribió la ecuación química? Sí. ¿Ya se balanceó? Sí. ¿Ya se escribieron las relaciones estequiométricas? Sí. ¿Ya se pasó de gramos a moles? Claro, esto fue lo que nos dio el número importante. Ahora, tenemos que hacer solamente los dos últimos pasos que nos van a facilitar la llegada a la respuesta de los gramos de tricloruro de talio. Cogemos el número importante y a este número importante lo pasamos de moles de hidróxido de talio a moles de lo que nos pide. Y para llegar allá nos tenemos que valer de la relación estequiométrica del hidróxido de talio, que es un mol, con la de tricloruro de talio, que es un mol también. Entonces la vamos a meter aquí para poder hacer esa transferencia. Entonces decimos 0,392 mol por un mol de hidróxido de talio que produce un mol de tricloruro de talio. Entonces con este cancela. Entonces, si alguien todavía tiene dudas de cómo es que se involucra esto aquí, cuál va arriba y cuál abajo, recuerde por favor que tienen que quedar de modo tal que el que usted trae del número importante debe cancelar con este de acá. Entonces, si usted lo pone al revés, sencillamente eso no va a ocurrir y las unidades no van a ser las que usted necesita. Entonces, como es una multiplicación de 1 a 1, de 1 por 1, pues obviamente el resultado nos da lo mismo, pero en las moles de lo que estamos necesitando. De esa manera, entonces, podemos proceder al cálculo de los gramos. Con la ayuda de la masa molar, que la hemos calculado aquí, entonces para esta especie química, un átomo de talio, 3 átomos de cloro,
entonces podemos obtener que esta especie llamada tricloruro de talio pesa 310,8 gramos. Entonces con la tabla periódica hicimos esto y ahora esto nos va a permitir convertirlo a los gramos. Entonces con esta masa molar decimos 0,392 moles de tricloruro de talio. Los pasamos a gramos. Entonces 310.7 haciendo la multiplicación encontramos que es 121,79 gramos de tricloruro de talio. Esta es la cantidad que se va a producir de la sal al mezclar esos 100 gramos de el hidróxido de talio con la cantidad de ácido clorhídrico que encontramos hace unos momentos, que era de 42,82 gramos. Entonces aquí miren, vamos despejando ya y vamos obteniendo. Entonces, ¿cuánto se mezcla? 100 gramos. ¿Cuánto se mezcla el otro? 42,82. ¿Cuánto se obtiene de la sal? 121,79. Con el mismo método podríamos calcular la cantidad de agua que se va a producir, pero nosotros podríamos tomar un atajo. Podríamos saber cuánta cantidad de agua se debe producir basándonos en lo que dice la ley de la conservación de la materia. Entonces recordemos que dice que las cantidades que entran a una reacción deben ser igual a las cantidades que salen de dicha reacción. De esa manera, si nosotros cogemos y hacemos la operación de cuánto pesan los reactivos y le restamos lo que se dio de la sal en el producto, sabremos de antemano cuánto va a obtenerse de agua, que haciendo la operación va a dar un valor muy cercano a los 21 gramos. ¿Por qué? Porque al sumar estos dos darían un valor muy cercano o igual, mejor, a esto. Claro, va a fallar de pronto cuando hagamos la operación, va a fallar por unas décimas o centésimas de gramo, pues que obviamente estará asociado a lo que corresponde a las diferentes aproximaciones que se hacen, pero la ley de la conservación de la materia se cumple. Miremos entonces cómo es esto y también voy a aprovechar en esta ocasión para mostrarle qué es el porcentaje de rendimiento de reacción. Entonces vamos a mirar ese concepto y posteriormente haremos ese cálculo para llegar a una respuesta que nos tiene que dar algo muy cercano a 21 gramos. Miremos que se le ha incluido el punto C al ejercicio. Entonces en este caso dicen que si experimentalmente se obtienen 18.5 gramos de agua, ¿cuál es el rendimiento de reacción? Entonces vamos a aterrizar la idea de qué es esto. Entonces, ojo, como se dijo anteriormente en una reacción, una cosa es lo teórico, lo que se calcula en papel, y una muy diferente es lo real, lo que ocurre en un laboratorio donde puede pasar cualquier cosa y la reacción no puede ser la mejor. Entonces hay que tener esa certeza. Entonces cuando nos dicen aquí que experimentalmente se obtienen 18,5 gramos de agua, entonces esto es lo del laboratorio. Que lo vamos a contrastar con lo teórico, sí, y que eso nos va a permitir mirar qué tan eficiente es la reacción. Entonces para eso existe la herramienta del porcentaje de rendimiento de reacción. Entonces en este caso el porcentaje de rendimiento de reacción es la relación entre lo experimental y lo teórico, pero como lo vamos a mirar en términos de porcentaje, diremos que es los gramos experimentales sobre los gramos teóricos por 100. Entonces esa es la manera en cómo vamos a calcular esta cantidad. Pero ojo, nosotros ya tenemos que el agua experimental son 18,5 gramos. Este de aquí lo tenemos. Nos falta calcular el teórico para poder aplicar esta ecuación. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Se presume que da algo muy cercano a 21, pero tenemos que primero hacer el cálculo pues para poder tener el valor exacto. De esa manera entonces ahora las relaciones entre el hidróxido de talio, los moles del número importante que ya lo hemos dicho, con el agua. Las relaciones de 1 mol a 3. Entonces vamos a aplicarlo. Arranquemos. El mismo procedimiento, cogemos el número importante y hacemos esta relación. Entonces cuando se opera llegamos a un resultado de 1,175 mol de agua y lo que vamos a hacer es pasarlo a gramos. De la misma manera en como hemos procedido anteriormente, entonces masa molar, y con la masa molar lo pasamos a gramos de agua. Entonces aquí 1,75 mol de agua, ¿sí? Lo pasamos a gramos de agua
y esto no es el resultado que obtenemos. Entonces nos da 21,16 gramos de agua, tal como se había anticipado, pues nosotros ya sabíamos desde el principio que iba a dar algo muy cercano a 21 gramos, pero aquí lo tenemos exacto, 21,16 gramos. De esa manera tenemos ya el dato teórico. Ojo, este es el que obtenemos a través de cálculos, por ende es el dato teórico. En ese caso, nosotros vamos a establecer el cálculo para lo que son los porcentajes de rendimiento de reacción. Miramos. Tenemos aquí, antes del cálculo del porcentaje de rendimiento, ya la relación completa, ¿sí? Tal como les decía hace un rato. Esto va a cumplir ley de la conservación de la materia. La suma de estos dos, si se quiere verificar si un ejercicio nos quedó bien hecho, la suma de estos dos tiene que ser igual o muy parecido a la suma de estos dos. ¿Listo? Pero ojo, todos estos datos son de carácter teórico. De hecho, yo hice el ejercicio o estoy haciendo el ejercicio de porcentaje de rendimiento con el agua, pero tranquilamente lo pude haber hecho con el tricloruro de talio. Tranquilamente puede haber hecho así, y muy seguramente en los diferentes ejercicios que ustedes se enfrenten, esta será la especie química, la primera será la especie química a la cual le piden calcular el porcentaje de rendimiento. Vamos ahora sí a ello, miremos cómo se hace dicho cálculo. Entonces nos dijeron que el porcentaje de rendimiento era lo experimental, que era 18.5, nos lo dijo el ejercicio, sobre lo teórico, que era 21,16, 17, eso no cambia mucho, por 100. Entonces el porcentaje de rendimiento será igual a 0,8739%, es decir, del 87,39%. ¿Qué significa ese valor? Entonces, tenemos que tener en cuenta que una reacción estará en óptimas condiciones, en inmejorables condiciones, cuando el porcentaje de rendimiento sea del 100%. ¿Qué significa eso? Que usted teóricamente espera una cantidad, 21,16, 21,17, y lo que obtiene en el laboratorio es 21,16, 21,17. Para las empresas eso es lo mejor que puede ocurrir. ¿Por qué? Porque están sacándole absolutamente todo a la reacción que están proponiendo. O sea, está muy bien organizada. Claro está, eso no ocurre muy regularmente, ¿listo? Entonces, entre más bajo sea el rendimiento de la reacción es porque está en unas condiciones menos óptimas y tendrán que hacerse diferentes cambios en la reacción para que eso mejore. ¿Qué cambios se pueden proponer para mejorarlo? Se puede, por ejemplo, calentar la solución, se puede enfriar la solución, se puede aplicarle presión a la solución. Cualquier cosa de estas es posible para que se mejore ese porcentaje de rendimiento, que es el que nos muestra qué tan bueno o qué tan regular o qué tan malo es lo que estamos haciendo a nivel de laboratorio. Entonces ahí tenemos ya nuestro segundo cálculo que corresponde al porcentaje de rendimiento. Bien, como siempre en este canal pues buscamos la manera de que haya un ejercicio de práctica, ¿sí? En este caso no lo voy a hacer todo porque pues como se pueden dar cuenta es un procedimiento bastante extenso, pues haría demasiado largo el video, pero sí quiero dejar al menos planteado esos pasos pues que son decisivos en la elaboración de los ejercicios, y a partir de ahí pues ya se hace repetitivo, y esa última parte pues les voy a dejar las respuestas para que las personas que estén interesados en practicar pues puedan hacerlo de manera tranquila y segura, mirando si sus respuestas coinciden con las que aquí se dejan. Dice el ejercicio: si se hacen reaccionar 100 gramos de hidróxido cúprico con ácido nítrico para producir nitrato de cobre y agua, A. Calcule la cantidad en gramos de ácido que se debe adicionar para que reaccione el hidróxido. Ojo, es otra reacción ácido-base que he colocado aquí en este ejemplo. No tiene que ser con ellas, pues son las que he elegido yo para poder explicarles esto, pero pues obviamente se puede aplicar a cualquier tipo de reacción. Dice el punto B: calcule la cantidad en gramos de la sal. El punto C dice: si experimentalmente se obtuvo 186 gramos de nitrato de cobre, calcule el porcentaje de rendimiento. Ojo, miren que aquí el ejercicio ya no está para el cálculo del porcentaje de rendimiento en el agua, sino que se pasó a la sal, como les había anticipado yo hace un rato. Y por último dice: calcule la cantidad de agua también en gramos. Entonces nos dicen que todo lo tenemos que calcular en gramos. Entonces los primeros pasos: plantear la ecuación, ¿sí? Que miren, es la ecuación con la que yo había empezado
este video y pues quise traerla pues para que sepan cuál es la cantidad que se tiene que dar aquí, pues que también la había puesto, pero vamos a constatar de que así es. Entonces aquí está la ecuación química, el paso 1, aquí está el balanceo de la ecuación, el paso 2, cumplidos, ¿sí? Ya está debidamente balanceada y todo eso. Ahora, ¿qué es lo que viene? Entonces, lo que necesitamos es coger los 100 gramos que nos dice de ese hidróxido cúprico y pasarlo a moles para obtener el número importante. Entonces, aquí tenemos el cálculo de la masa molar y nos da 1,024 mol de hidróxido de cobre y este es el número importante, es el número que necesitamos para poder hacer los demás cálculos. Entonces, como dije, voy a hacer solamente el punto A y el resto daré las respuestas. Cuando nosotros miramos la relación estequiométrica entre las dos especies, decimos que es un mol de hidróxido de cobre que reacciona con 2 moles de ácido nítrico. Entonces en ese caso tenemos 1,024 mol de hidróxido de cobre, ¿sí? Por 2 mol de ácido nítrico sobre 1 mol de hidróxido de cobre. Entonces lo mismo de siempre, este aquí con este acá cancelan y nos quedan 2,048 mol de ácido nítrico. Vamos al último paso, entonces con la masa molar de este ácido nítrico podemos calcular cuántos gramos de ese ácido es que se necesitan. Entonces, ¿cuántos son? 129,02 gramos de ácido nítrico, pues que era lo que yo en principio les había mostrado en la diapositiva allá iniciando el video. Entonces, de esta manera damos respuesta a ese primer punto, el punto A. Los demás sabemos que siguen las mismas reglas, que esto ya tenemos avanzados 4 de los 6 pasos para los cálculos de estequiometría y ustedes pues entonces sencillamente si van a practicar, si van a mirar si comprendieron la temática, pues harán el resto de los puntos y mirarán, constatarán con las respuestas que aquí les dejo. Entonces aquí están las respuestas, ¿sí? Entonces este fue el primero, el que obtuvimos hace un momento, 129,04. Cuando hagan el proceso para la sal encontrarán que la respuesta es 192,24 gramos de la sal nitrato de cobre. El porcentaje de rendimiento, miren, mucho mejor que el del ejercicio anterior. Esta reacción está mucho mejor elaborada, 96,75%. Y la cantidad de agua es de 36,86. Recuerden que para calcular este porcentaje de rendimiento nosotros lo que hacemos es apoyarnos en el dato que nos había dado en el ejercicio, ¿sí? Este dato experimental con el teórico que se tiene aquí justamente, con el teórico para poder sacar pues este porcentaje de rendimiento de reacción. No se olviden también que para que nosotros tengamos certeza de si esto quedó bien hecho, basta con sumar estos dos, ¿sí? Que nos dan alrededor de 229 gramos y sumar estos dos que nos tienen que dar los mismos 229 gramos aproximadamente para poder identificar que ese ejercicio está hecho de buena manera. Con esto hemos terminado lo que corresponde a la parte de los cálculos de estequiometría y también hemos involucrado de una vez lo que es el porcentaje de rendimiento de reacción. Ahora vamos a pasar a un concepto nuevo que es lo que corresponde a lo que es el reactivo limitante. Entonces vamos a ver cómo es que funciona y qué diferencias tiene con lo que hemos hecho hasta ahora. Cuando hablamos de reactivo limitante y reactivo en exceso, lo primero que tenemos que aprender, que es lo que regularmente nos preguntan en todos los exámenes, es cuál es el concepto de ese reactivo limitante. Entonces tenemos que saber primero de qué es que se trata. Miremos cómo es este cuento. Cuando nosotros hablamos de reactivo limitante, estamos hablando de una especie química que va a limitar la producción de esas sustancias que están del lado derecho, o sea, de los productos, valga la redundancia. Entonces, para eso consideremos el siguiente ejemplo. Nosotros queremos conformar marcadores, nuestro propósito es conformar marcadores. ¿Esto cómo se logra? Entonces, teniendo cuerpos de marcadores y tapas de marcadores. Entonces, es el ejemplo que yo he puesto acá. Entonces, decimos que por cada una tapa de este marcador, con un cuerpo de marcador, obtenemos un marcador completo. Miremos entonces acá la propuesta que nos hace. Vamos a suponer que en una fábrica de estos marcadores se tiene la siguiente situación. Se cuentan con 5 tapas y se cuenta con 4 cuerpos de marcador. La pregunta es, ¿cuántos marcadores completos se van a producir? ¿Sobran insumos? ¿Faltan insumos? Entonces, esa pregunta tenemos que hacérnosla. Cuando hacemos la revisión de esa relación 1 a 1 que existe entre cuerpos de marcador y tapas de marcador de este tipo,
Encontramos entonces, si cada tapa lleva su cuerpo, entonces formaríamos 1, 2, 3 y 4. Pero ¿qué ocurrió? No pudimos seguir haciendo marcadores. ¿Por qué? Porque resulta que se acabaron los cuerpos de los marcadores a pesar de que sí teníamos tapas. Pero ¿pudimos obtener esa tapa, ese nuevo marcador completo? No, porque falta cuerpo. Entonces decimos que el insumo limitante son los cuerpos del marcador. Es decir, como se acabaron los cuerpos del marcador, no importa si tengo tapas. No va a servir de absolutamente nada. No podremos seguir conformando dichos marcadores. Entonces, a esto nosotros le podemos hacer una analogía de lo que ocurre con el reactivo limitante. Entonces, mientras existan especies de ambos reactivos involucrados, el producto se podrá seguir formando. Pero inmediatamente alguno de los dos se acabe, el producto deja de formarse. Aquí en una relación 1 a 1. Si esto lo pusiéramos en términos químicos, diríamos que el reactivo limitante es este y que el reactivo en exceso es este de acá. ¿Listo? ¿Que cuántos logré producir? Logré producir 4 y terminó quedando en exceso este material. ¿Listo? Entonces, ahora en un momento vamos a mirarlo en términos químicos. Veamos. Cuando nosotros planteamos una ecuación química, regularmente colocamos coeficiente estequiométrico, especie química, coeficiente estequiométrico, la otra especie química, para conformar una molécula. Así funciona la química. Entonces, siguiendo con la analogía de los marcadores, entonces decimos que uno de la especie A con uno de la especie B conforman uno de la especie AB. Entonces, de esa manera, nosotros decimos que necesitamos 1 de A por 1 de B para formar 1 de AB. Claro, este es el ejemplo más sencillo. Miraremos que se puede de alguna manera complicar un poquito. Si nosotros contamos con 5 unidades de A y con 4 unidades de B, entonces como la relación es 1 a 1, entonces nosotros decimos que es una tapa por cada marcador. Entonces 1, 2, 3, 4 marcadores formados, 4 unidades de AB más una unidad de A, que es la que termina sobrando. Entonces, insistimos en esto, el reactivo limitante es B y el reactivo en exceso es A. ¿Por qué? Porque es el que sobra al final de la reacción. Vamos a hacer algunos ejemplos que nos van a permitir identificar mediante esta relación que existe entre estas moléculas cuáles son las especies químicas que van a sobrar o que van a faltar en unas condiciones particulares. Entonces miremos lo que proponen aquí. Dice que un mol de A se mezcla con un mol de B para producir un mol de AB. Ojo con esto. Entonces, aquí nos están diciendo que por cada un mol de estos hay un mol de estos. Y acá nos están diciendo que por cada un mol de estos hay un mol de estos. Entonces, allí decimos que las cantidades que se están mezclando son exactamente iguales a las necesarias. Es decir, allí hay una condición de carácter equimolar. ¿Qué significa ese concepto que acabo yo de poner aquí? Equimolar significa equi es igual, molar, moles, número de moles. Entonces, igualdad en el número de moles necesario. Entonces, se necesita un mol de este, un mol de este. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Cuando hay esta condición de equimolar, el producto que se nos va a formar es un producto de mejor calidad. ¿Por qué? Porque no hay excesos ni de una especie ni de la otra. Entonces, las reacciones que nosotros propongamos tienen que buscar siempre ser equimolares, así como lo expliqué hace un momento en lo que correspondía a la estequiometría. Entonces, allí esperamos un producto de mejor calidad. Pero no siempre ocurre, muchas veces se mezclan cantidades y siempre va a haber una especie que está en demasiada cantidad y otra que está muy poquita. Entonces, en ese caso, miremos cómo es. Tenemos aquí, se han mezclado 3 moles de A y un mol de B. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? Sí, usted necesitaba un mol de B, pero no necesitaba 3 moles de A. Entonces, en este caso, miramos que hay un exceso de 2 moles. Se necesitaba 1 y echaron 3. Entonces, están sobrando 2 moles de la especie A. Entonces decimos que como está sobrando, decimos que A es el reactivo en exceso y B será el reactivo limitante. Entonces se llama limitante porque es el que va a impedir que se forme más producto. Entonces nótese por favor
que a pesar de que aquí se triplicó la cantidad de moles de A respecto a este, nótese que la cantidad de producto es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque no depende de A, depende de este reactivo limitante que es B. Entonces, como este se acaba, la reacción se limita y no se produce más. Vamos a este tercer caso. Dice que la relación sigue siendo 1 a 1, ¿sí? Pero entonces acá han mezclado 4 de mol de A con 5 mol de B. ¿Cuántos se van a producir? Pues claro, entonces si es 1 por cada uno, entonces al igual que ocurría con los marcadores, entonces obtendremos 4 moles de AB, pero nos sigue quedando un reactivo en exceso. ¿Cuál será en este caso? Entonces nos está sobrando un mol de este compuesto, de esta especie química B. Está en exceso. Entonces para este tercer ejemplo, el reactivo en exceso es B y el limitante en ese caso será A. ¿Cuántas se van a formar entonces de AB? Pues 4. ¿Por qué? Porque este es el reactivo limitante. Entonces quiero que eso quede completamente claro, que la especie que permite el avance de la reacción es el reactivo limitante. Por eso le dieron ese nombre. Allí hemos expresado el caso para una relación 1 a 1, es decir, una etapa por cada marcador, ¿sí? Una especie química para conformar una más grande. Pero miremos otro ejemplo que tiene un poquito más de dificultad. En este caso ya no son marcadores de una única etapa, sino de dos. En este caso miramos que dos tapitas más un cuerpo de marcador producen un marcador completo. Si nosotros hacemos ese ejercicio, encontramos que la relación existente ahora es de 2 tapas por cada cuerpo. Entonces, si nosotros tuviéramos 7 unidades de tapa y 4 unidades de marcador, una vista apresurada diría, ah no, de este hay más, por ende este es el reactivo en exceso. Cuidado, no siempre es así. En este caso, si usted mira, tendríamos que para este marcador necesitaríamos estas 2 tapas. Para este necesitaríamos estas 2 de aquí. Para este necesitaríamos estas 2 de acá. Este se quedaría solamente con una. Entonces, ojo, ¿cuántos formamos completos? Necesitaríamos solamente formar 3 completos y nos queda un incompleto. Es decir, aquí no se formó. Si lo pasamos a términos de moléculas, podríamos verlo de esta manera. Tenemos 2 de A, ¿sí? 2 de la especie, 2 moles, pues ponerlo en conceptos químicos, 2 moles de A o 2 unidades si lo queremos ver en términos pues de la analogía que estamos haciendo, y 1 de B para formar 1 de A2B. Ojo con esto, ¿de dónde sale este cuento? Que son 2 de A, ¿sí? 2 tapas y un marcador. Entonces, cuando vamos allá, notamos que si nosotros tenemos 7 unidades de A y 4 unidades de B, entonces, pero como de estas se necesitan el doble, vamos a lograr conformar solamente 3 unidades de A2B y nos va a quedar en exceso una unidad de A y una unidad de B. Es decir, estos dos reactivos nos salen a sobrar. ¿Pero por qué nos sobran? Porque el reactivo limitante no permitió que se pudiera continuar la reacción. ¿Quién es el reactivo limitante? Es las tapas, es decir, A en este caso es el reactivo limitante, que a pesar de que hay más de ellos en número, no significa que ellos sean los que están en mayor cantidad en la reacción, porque se requiere el doble de cada uno de ellos respecto a los cuerpos de los marcadores. El mismo ejercicio, pero esta vez para este caso de la relación 2 a 1, miramos este ejemplo. Tenemos 2 moles de A y 1 mol de B, que es como dice que tiene que ser. Eso nos lo está gritando aquí estos números, ¿sí? Ah, bueno, la aclaración que no la he hecho, estos números los puse aquí como base, pero realmente no se ponen, ya lo había dicho, ¿sí? Entonces aquí está en cantidades equimolares. Si usted mezcla 2 moles de A con 1 mol de B, pues se obtiene 1 mol de A2B, que es lo que busca. Entonces cantidad equimolar, que es lo que nos permite llevar a reacciones más puras. En este caso tenemos 3 moles de A y 1 mol de B. Ojo, decíamos que necesitábamos 2 y ahora tenemos 3. Entonces aquí nos va a salir a sobrar 1 mol de A. Entonces este sería el reactivo en exceso. Seguimos acá, tenemos 6 mol de A y 5 mol de B. Entonces sabemos por estos coeficientes que si hay 5 necesitarían 10 de los de acá y apenas hay 6. Entonces este sería el reactivo limitante, ¿sí? Y de este pues se alcanzarían solamente a conformar 3, habrían 2 moles de B en exceso. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando estamos haciendo la identificación del reactivo limitante.
Ese es el concepto de lo que es el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Pasemos ahora a ver cómo es un cálculo mediante el uso de esta herramienta. A diferencia de lo que hacíamos nosotros en estequiometría, que era coger una masa y a partir de ella calcular las demás, ¿sí? En este la diferencia es que nos van a dar dos masas, son dos masas, y lo que vamos a establecer es una comparación entre ellas, no en términos de gramos, sino en términos de moles, para poder saber cuál es la que se va a acabar primero y va a limitar la reacción. Entonces, la dinámica es distinta. Aquí solamente lo pasábamos a moles y a partir de ahí, de ese número importante, calculábamos todo. Acá toca pasar los dos a moles y a partir de esos moles podemos establecer la comparación. Entonces vamos a mirar cómo es que se hace ese ejercicio. ¿Listo? Avancemos. Los pasos que están en negro son los mismos que se utilizan en lo que corresponde a estequiometría. Las cosas nuevas que va a ocurrir es que solamente vamos a pasar los gramos a moles de ambas especies químicas, ¿sí? Y luego vamos a pasar a hacer la determinación de quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso, y luego continuamos con lo mismo que hemos hecho. Entonces, en síntesis, lo que quiero decir aquí es que la esencia de esos ejercicios son las mismas. Entonces miramos qué es lo nuevo. Lo primero, tal como lo dije, es coger estas masas y pasarlas a gramos. Entonces ya lo sabemos cómo. Aquí tenemos las masas molares, no me voy a detener en eso. Y lo que hacemos es convertirlo a moles. Ojo con la ecuación, entonces lo mismo de siempre. Se coloca la ecuación que es entre el azufre, ¿sí? Dice 504 gramos de azufre con 700 gramos de O2. Ojo, ¿por qué S8? Porque esa es la forma en cómo existe el azufre en la naturaleza. No se asusten por eso. Siempre que a ustedes le pongan el azufre solito, o mejor, la mayor parte de veces que les pongan el azufre solito aparecerá como S8. Así como el oxígeno también aparece como O2. ¿Listo? Entonces esas son las formas en cómo ellos aparecen en la naturaleza. Ahora, nos dicen que este tiene una masa molar de 256 gramos por cada un mol. Este de acá tiene una masa molar de 32 gramos por cada mol. Y este de aquí, que es la especie que lo vamos a necesitar, de 80 gramos de SO3 por cada mol. ¿Listo? Entonces esas son las masas pues que las vamos a necesitar. Y cuando hacemos el balanceo es 1, 12 para este y 8. Entonces esa es la forma que nos permite evidenciar que esto esté cumpliendo ley de la conservación de la materia. Constatémoslo rápidamente. 8 de azufre, 12 por 2, 24 y 8 por 3, 24. Entonces allí tenemos ya nosotros que esto está balanceado. Entonces pasamos de una vez de estas masas, los pasamos a moles, ya sabemos cómo se hace, esta masa pasa a moles. Entonces miremos lo que se obtiene. Hay apenas 2 moles de S8 y hay 22 moles de O2, pero cualquiera diría, ah no, entonces este está en menor cantidad, este es el reactivo limitante. Cuidado, para poder establecer quién es el reactivo limitante, nosotros no podemos compararlos directamente entre ellos, porque mire, por cada 1 mol de S8 se necesitan 12 moles de O2. Entonces, como existe esa relación de 1 a 12, realmente nosotros necesitaríamos, para que estos 2 moles reaccionen, necesitaríamos 24 moles del de acá. ¿Por qué 24? Porque la relación es que por cada uno de estos se necesitan 12. Entonces, si por uno necesitan 12, por 2 se necesitarían ¿cuántos? 24. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que se necesitan ¿cuántos? 24 moles de O2. ¿Y qué nos dice el ejercicio? ¿Que cuántos hay? Que hay 22. Eso significa que la cantidad que se necesita, que es de 24 moles para que reaccione todo esto, está por encima de la cantidad que hay. Cuando ocurre esto, es que nosotros tenemos que establecer la comparación y poder discernir quién es el reactivo limitante. ¿Cuánto se necesita? 24. ¿Cuánto hay? 22. Entonces, de una vez nos está diciendo que este O2 es el reactivo limitante, a pesar de que su número de moles está muy por encima de este de acá. Entonces, eso tiene que quedar completamente claro. Al hacer la comparación entre lo que hay y lo que se necesita, podemos obtener quién es el reactivo limitante. Pero ojo, aquí lo hemos hecho
de una forma, digamos, visualizando esa relación, pero no siempre es tan fácil hacer esto. Entonces, como son dos de estos y entonces es para 12, entonces da 24. No siempre hacer esto es tan sencillo. Entonces, en este caso les voy a indicar cómo se hace el cálculo para llegar de manera matemática a este resultado. Aquí está. ¿Cómo calculo lo que hay y lo que se necesita? Entonces, para eso ya nosotros transformamos estos 704 gramos a moles y eso que se transformó es lo que hay. ¿Cómo calculo lo que se necesita? Entonces, para calcular lo que se necesita, entonces cojo el dato de la otra especie química y lo paso de moles de él a moles del otro. ¿Con quién? Con la relación estequiométrica, 1 a 12. Entonces decimos 2 moles de S8 por 1 mol de S8 que reacciona con 12 mol de O2. Entonces con este acá cancelan y me dice que da un total de 24. Entonces esta es la forma matemática que nos va a ayudar a establecer la cantidad que se necesita. Ahora sí, tengo aquí los 24 que se necesitan versus los 22 que hay. ¿Alcanza o no alcanza? Necesito 24 moles de O2. Tengo 22 moles de O2. Sencillamente no alcanza, por ende, cuando no alcanza, este es el reactivo limitante. Voy a hacer un paréntesis y explicar qué ocurriría si entonces vamos a suponer que este no hubiese dado, que no tuviera 22 sino 30. Entonces, si este era de 24 y aquí tengo 30, entonces sí alcanza, de hecho alcanza y sobra. Entonces este sería ahora el reactivo en exceso. Ojo, estaba dentro de un paréntesis, estaba suponiendo una situación, ¿sí? Volviendo acá, entonces miramos que eran 24 lo que se necesitaba, 22 lo que se tiene, por ende, este O2 es el reactivo limitante. Cuando usted identifica el reactivo limitante, de una sola cámbiele el nombre a ese número de moles. Va a cambiárselo de reactivo limitante a el número importante. Este número es el que le va a definir cuánto avanza la reacción. ¿Se acuerda lo que les decía con los marcadores? Entonces, inmediatamente usted identifica cuál es el insumo limitante, es él el que va a permitir identificar cuánto más se produce. Veamos cómo es eso. Entonces, este 22 mol, que fue el que identifiqué como reactivo limitante, se vuelve ahora el número importante y el ejercicio deja de ser un ejercicio de reactivo limitante y se convierte en un ejercicio de estequiometría que ya trabajamos previamente. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Queremos pasar estos moles de O2 a moles de SO3, que fue lo que nos pidieron. Entonces cogemos el número importante, 22,0 mol, y colocamos la relación estequiométrica de la ecuación. Entonces decíamos allá que por cada 12 mol de O2 se producen 8 mol de SO3. Entonces con este cancelan y me da el número de moles de SO3. Luego, con la ayuda de la masa molar de que es 16 por 3, 48 más 32, 80, lo sacamos de la tabla periódica, entonces decimos que 14,67 por 80 dividido 1, entonces nos da 1173,5, es decir, gramos de quién, de SO3. Entonces, es decir, que si mezclamos 504 gramos de azufre, ¿sí?, con 704 gramos de O2, no me tiene que dar necesariamente esto. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí hay un reactivo que está en exceso que no se va a volver producto. Entonces, en el caso de los cálculos de reactivo limitante, siempre va a haber una especie que no logra convertirse y queda por ahí sobrando. Entonces, allí no es válido, al menos no así en condiciones gruesas como lo he planteado yo aquí, no es válido hacer la sumatoria y obtener este resultado. De hecho, si ustedes lo miran, 500 más 700 ya nos da por encima de lo que nosotros obtuvimos acá en este valor. Entonces, de esa manera, pues quiero que sepan cómo es que funciona esto, cómo es que se hacen dichos ejercicios y cómo se llegan a las respuestas. Aquí yo hice el cálculo para la sal. Entonces, ojo que en el ejercicio nos pidieron que sacáramos el porcentaje de rendimiento de reacción de esta misma. Miremos cómo funciona. Bien, en ese caso entonces, pues lo que tendríamos que hacer básicamente es coger
y sacar ese porcentaje de rendimiento de reacción, pues apoyándonos en lo que dice la parte experimental y dividiéndolo sobre lo que dice la parte teórica y multiplicándolo por 100. Entonces, en síntesis, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular o identificar mejor lo que corresponde a el reactivo limitante y a partir de ahí hacer un ejercicio de estequiometría. Entonces, de esa manera nosotros podemos llegar a la respuesta sin mayores inconvenientes. Entonces, al igual que como se hizo con el ejercicio de estequiometría, aquí he traído uno de reactivo limitante. Entonces, nos dicen que se hacen reaccionar 976 gramos de hidróxido de plomo con 872 gramos de ácido hipocloroso para formar hipoclorito de plomo y agua. Nos dice que determinemos el reactivo limitante, que determinemos la cantidad de la sal producida y la cantidad de agua producida. Entonces es el ejercicio que se deja propuesto pues para que se llegue a las respuestas que se muestran a continuación. Entonces, si es su interés poder practicar, pues entonces detenga acá el video y en un momento avanza a las respuestas, que ahí se las dejo pues para que usted pueda autoevaluar su trabajo. Bien, entonces me permito mostrar las respuestas. Aquí están. Entonces tenemos que saber que el reactivo limitante es el hidróxido de plomo. La sal producida de hipoclorito de plomo es de 1466,5 gramos y la cantidad de agua es de 255,6 gramos de agua. Entonces a esta respuesta se tiene que llegar. Bueno, este video se nos ha convertido en un poco largo, pues de ahí que no me pongan el trabajo de realizar cada uno de los ejemplos de los ejercicios mejor, porque pues se va a extender mucho más. Entonces nada, agradecer inmensamente a las personas que continúan confiando en este material de trabajo, pues para su aprendizaje en química, para la resolución de sus talleres, para la presentación de sus exposiciones. Siempre se hace con la mejor intención pues de poder orientarlos y dejar una herramienta en la internet de aprendizaje de química. Cambiamos ya de tema, nos vamos a ir de lo que corresponde a la estequiometría y nos vamos a meter ahora en lo que corresponde a las disoluciones. Entonces hablaremos de todo lo que son las disoluciones, de qué son los electrolitos, de qué es el equilibrio químico, de qué son las reglas de solubilidad. Todo eso lo tenemos para una nueva entrega y damos continuidad pues en el mejor orden posible, pues al menos desde mi punto de vista, en lo que es el aprendizaje de la química. Gracias a todas las personas que miran este contenido. Les invito pues a seguir participando en el canal, a dejar sus comentarios, incluso algunas personas pues que me han enviado alguna consulta, pues en la medida de que mi tiempo lo permita, con gusto lo estoy haciendo. Nada, no es más, será hasta una próxima oportunidad. Mil gracias y que esté muy bien.